En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, bendito, alabado, glorificado sea el nombre del Señor. Un abrazo espiritual a la distancia, preciados hermanos. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, apreciados, que están dispuestos, preparados en casa, en el trabajo, donde se encuentran, a compartir el Evangelio del día de hoy. Hoy me acompaña Rosita. Rosita, saludos. Hola, querido hermano, que nuestro Señor Jesucristo derrame muchísimas bendiciones sobre cada uno de ustedes que nos siguen a través de este canal, Semillitas del Torito. Así es, hoy el Señor viene a decir de que Él es la vid verdadera y que debemos estar pegadita a esa vid. ¿Para qué? Para que demos frutos, para que demos frutos. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el Evangelio de hoy y que la promesa que nos trae para que usted y yo creamos firmemente. Es una promesa y eso no falla, es nuestro Señor. Fallamos nosotros los hombres, pero el Señor Jesucristo no falla en su promesa. Creyéramos nosotros la promesa que el Señor nos tiene en el mensaje de hoy. En el mensaje de hoy. Hay que dar fruto. ¿Por qué? Porque el que no dé fruto, oye, lo van a cortar. Lo cortan, ¿verdad? Y fruto, el fruto, dar fruto en fe, dar fruto en el amor a Cristo Jesús. Y estar vinculado a Cristo Jesús. ¿Y cómo estamos vinculados a Cristo? En la fe. Así estamos Así estamos involucrados, estamos integrados con Cristo mediante la fe, mediante el amor a su palabra. Sí. De esa manera, vamos a saborearnos entonces este pasaje de las Escrituras del día de hoy, San Juan 15:1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. El que no esté dando frutos, los frutos esperados del Señor, el fruto de la fe, el fruto del amor, el fruto de la esperanza, de la caridad, el que no esté dando esos frutos, ¿qué pasa? La corta. La cortan. ¿Y qué sucede cuando se corta una ramita, un gajito de un árbol? Se seca. Ustedes y yo estamos llamados a dar fruto. Sí, a dar el fruto esperado por Dios. Los frutos de la fe, de la palabra del Señor. Siga. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Maravilloso. El que está dando fruto, el Señor lo va a podar. ¿Que va a doler? Sí. Si una ramita de esas de árbol pudiese hablar, le diría, no me maltrate porque me está hiriendo. Pero el Señor lo va a podar, ¿y qué? Para que dé más fruto. Sí, para dar más fruto. A quien más se le da, más se le exige. En la fe, el Señor nos viene a decir que nosotros vamos a sentir, sí, nos va a doler, sí. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere abonarnos, el Señor quiere apodarnos para que sigamos dando frutos. Claro que sí. Así que no se ponga triste, no se angustien cuando sienta una herida,
porque estás dando fruto. Cuando te sientas rechazado por tu familia, porque tú estés dando fruto. No te sientas así, siéntate orgulloso porque estás dando los frutos esperados por el Señor. Siga. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Y vamos a oír ahorita. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Muy bien, permanezcan en mí, dice el Señor, como yo permanezco en ustedes. Vamos a ver de qué manera permanecemos con Cristo, para que Él permanezca en nosotros. Y de qué manera, otra vez, Rosa, lo último. Pero permanezcan en mí como yo permanezco. Ustedes ya están limpios. Ajá. Gracias a la palabra que les he anunciado. Vamos a ver cómo estamos limpios gracias a esa palabra que Él nos ha anunciado. Y cómo y de qué manera permanecemos en Cristo para saber si estamos dando esos frutos esperados por Dios. Y si los estamos dando, Él nos seguirá apodando, nos seguirá abonando para que sigamos dando frutos. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a conocer lo que el Señor nos dice a través de la Sagrada Escritura para dar esos frutos de la fe, del amor a su palabra? Preparado entonces, porque San Juan capítulo 6, versículo 56, versículo 57, nos viene a decir que por su palabra nosotros seremos santificados y permaneceremos en Él y Él permanecerá en nosotros. ¿De qué manera? Vamos a oírlo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Escucharon? Otra vez, ¿de qué manera permanecemos con Cristo? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el amor que Cristo quiere que le tengamos a su palabra para de esa manera dar el fruto. Si no, debemos revisarnos. Sin mí nada podéis hacer. En la Eucaristía Cristo se ha quedado para manifestar ese amor inmenso que ha tenido para con nosotros, para que alcancemos la santidad, para que demos los frutos y de esa manera podamos ser nosotros ejemplo, podamos ser nosotros testigos, podamos ser nosotros un espejo para aquellos quienes nos observan en nuestra comunidad. Realmente soy cristiano, católico, estoy aferrado a la palabra de Dios, estoy cumpliendo esa palabra que nos santifica. Estoy dando los frutos esperados por Dios, que es a través de la fe, creer en Él, comulgando. ¿Lo estoy haciendo? Si no, bueno, debo revisarme. ¿Qué me falta para hacerlo y empezar a hacerlo? Siga. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿Un sarmiento no puede producir? No, de Juan, estamos en de Juan, Rosita. Juan 6, 56, 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Vivirá, yo soy la vid verdadera, vivirá por mí, dice el Señor. ¿Creemos esto? ¿Estamos poniendo en práctica su palabra? Bueno, es cuestión de analizar allí en casita. Me falta eso. Voy a forzarme por asistir a la Santa Misa, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que ha dicho, quien coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. De esa manera nos viene a enseñar el Señor que debemos estar pegaditos a Él, vinculados con Él, no separados, porque sin Él, dice la Sagrada Escritura, nada podemos hacer. Nada, nos cortan, amados hermanos, nos cortan y nos vamos secando espiritualmente. Claro, nos vamos secando espiritualmente, pero si nos mantenemos a Él. Y ya vamos a escuchar la promesa. Este es el pan que ha bajado del cielo. Ahora sí vamos a San Juan, donde estamos, 15. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo. ¿Escucharon? Solo no podemos, solo no, tenemos que estar ahí con Cristo, que nos lleva, nos guía a través de su palabra. Sino un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo
si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Escucharon? Otra vez. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto. ¿Y qué estamos esperando nosotros para dar los frutos esperados por Dios? ¿Que hay algo que nos impide a comulgar? Sí, eso va a doler. El Señor nos va a podar. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a la Santa Comunión, demos los frutos y seamos ejemplo para muchos. Y motivar a muchos hermanos que se están secando en la fe porque no quieren participar del encuentro con la Santa Eucaristía, con Jesús consagrado. No quieren, no lo quieren aceptar. Se van secando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Porque nos trabajamos para que echarle bonito a ese sarmiento que se va secando, para que busquen el amor de la palabra de Dios. Pero debo empezar por mí. Claro, debo empezar por mí para dar el fruto esperado que Dios quiere. Siga. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Lo tiran y se seca. En el mundo en que vivimos hay muchos que andan muertos en vida. Muertos en vida espiritual. Totalmente. No quieren saber nada de Dios. No quieren acercarse a Dios. No están dando los frutos esperados y es el momento. Es el momento. Como a los sarmientos que lo amontonan, se echa al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan. Promesa para ustedes, para nosotros. Mientras ustedes permanezcan en mí. Ya sabemos cómo permanecemos en Cristo, Juan 6:56. Quien come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Primera. Y mis palabras permanezcan en ustedes. Segunda, la palabra de Dios que tiene poder de salvación. Si hacemos esto, Dios promete algo para ustedes y para nosotros. ¿Lo quieres saber? Escúchenlo. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Cómo? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ahí está. Marquen ese código. Juan 6:15-7. Código para alcanzar lo que quiero. Pero dos cosas fundamentales. Permanecer en Cristo y que la palabra de Cristo permanezca en mí. Juan 8:31-32 lo dice de la siguiente manera. ¿Cómo? Permanecer. Quien permanece en mi palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Escuchemos Juan 8:31-32. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveramos, si nos mantenemos en su palabra. Y escuchemos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y a través de ella nos liberaremos de aquellos que nos tienen atados o que nos quieren atar o quienes nos quieren robar la fe, al descubrir a través de la palabra que el Señor se ha quedado en ese pedacito de pan para que haya esa común unión, Él conmigo, yo con Él, y de esa manera permanecer en Él. Nosotros nos libraremos de la esclavitud de aquellos que no nos permiten ver en su palabra la verdad. El Señor dice, si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Y dice el 7, repita el 7 de Juan 15:7. La promesa para que ustedes y yo nos enamoremos cada día de ella. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Ahora bien, Malaquías capítulo 3, versículo 13, vamos a descubrir qué sucede. Lo hemos escuchado, pero vamos a tomar este otro texto.
Aquellas personas que de Dios, bueno, por ahí el nombre meramente, no permanecen en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Hemos escuchado que si no permanecemos en Cristo, nos apartamos de Él, nos van a cortar, nos secamos y nos tiran, nos amontonan y nos queman. Pero si permanecemos en Él, Él nos promete algo grandemente. Daremos frutos. Mire cómo lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Escuchemos. Ustedes se expresan de mí muy duramente, dice Yahvé, a pesar de que tratan de excusarse de que nada malo han dicho de mí. Pues ustedes dicen que es tontería servir a Dios y que nada se gana con observar sus mandamientos. De esa manera pensaban aquellos los que temen a Dios. No, yo veo que hay muchas personas que ni de Dios se acuerdan y mire, le va mejor que uno. Y uno que se lo vive todo el tiempo metido en la iglesia, comparte la palabra, reza Santo Rosario, a la misa y tal y pascual, y le va peor que esa gente. No, espérese, espérese. ¿Qué dice el Señor? Esperemos. Y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Por eso, ahora ustedes llaman felices a los que no tienen religión. Ustedes llaman felices a los que no están en común unión con Cristo. Religión, común unión con Cristo. Ustedes los llaman felices, pero Yahvé estaba escuchando y iba a decir algo. Pues los que actúan mal tienen éxito en todo, e incluso si provocan a Dios, no les pasa nada. No les pasa nada, pero el Señor va a responder. Ya vamos. Así hablaban entre sí los que respetan a Yahvé. Yahvé, que estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que no lo respetaban, que lo respetaban y reverenciaban su nombre. Otra vez, Rosita, otra vez, que porque me corrió mucho y se me fue. Yahvé, que estaba escuchando. Yahvé estaba escuchando. ¿A quién? A los temerosos de Él, a los que decían, no, nosotros todo el tiempo nos sacrificamos por cumplir la palabra de Dios, por dar los frutos esperados por Dios y no vemos el resultado. Pensaban esto y hablaban de esto. Y mire que ellos, a eso sí se le ven el resultado, a eso sí se le ven los frutos, mire todo lo que tiene. Yahvé estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida. Lo supo. ¿Y qué hizo? Después de haber escuchado a los temerosos, a los que le suplican todo el tiempo, a los que están constantes en su palabra, ¿qué hizo? Y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban. Mandó a buscar un libro, el libro de la vida, y que se anotaran aquellos que le reverenciaban, los que estaban dando frutos, y los que respetaban y reverenciaban su nombre. Ellos serán mis preferidos. Otra vez. Ellos serán mis preferidos. Los que están dando frutos serán mis preferidos. Pero sí, no tenemos que apartarnos de Dios. No. Ellos serán mis preferidos. Dice Yahvé de los ejércitos, el día en que yo actúe. El día en que yo actúe, ¿qué va a ser? Y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Amado hermano, crean esto. Dios nos va a premiar por los frutos que estamos dando en la fe. Sí, esto es para los valientes solamente, para los que creen en la palabra de Dios, para los que están dispuestos a hacer lo que sea, para apartar de su vida lo que le está impidiendo de estar en común unión con Dios, en permanecer con Dios y aceptar su palabra. Así es, ese es el premio, pero van a oír ahorita. Entonces ustedes verán cómo se trata al bueno y al malo. ¿Cómo se trata al que está dando fruto y al que no lo está dando? Al que se corta, se amontona, se echa al fuego y se quema. Al que sirve a Dios y al que no le sirve. Que sirve a Dios, da los frutos. Al que no le sirve, ¿qué frutos va a dar? Dará los frutos del mundo, eso sí, pero de Dios no. Porque ya llega el día. Es el momento. Ardiente como un horno. Uy, ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los... ¿Todos qué, Rosa? Los orgullosos y los que hacen el mal. Todos los orgullosos, todos los soberbios, todos los rebeldes, todos los que no están dando frutos, que no están pegados a la vid.
serán quemados como paja por el fuego de ese día. Uf. Entonces, ¿qué debo hacer? Aferrarme a la fe, al amor de la palabra de Cristo, para esforzarme y cumplir su mandamiento, su palabra, lo que Él tiene preparado para nosotros. De esa manera dar fruto. Sí, porque seremos premiados. ¿Hay más? No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. ¿Escucharon? Los que hoy brincan, los que hoy disfrutan de la vida, los que hoy no están dando fruto en la fe, sino que están dando fruto en el mundo, ¿qué pasa? No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. No quedarán de ellos nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque son nuestros hermanos, predicarles la palabra de Dios. Decirle, oye, el Señor espera por ti para que dé fruto. Acércate, para que no sean quemados. Siga. Pero, en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Creyéramos nosotros su palabra, la colocáramos en práctica. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en la vida. ¿De qué manera? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen, ustedes pidan lo que quieren y lo conseguirán. Pidan su palabra. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Creamos en su palabra. Permanezcamos en él. 6:56. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo en él. Si no lo hacemos, dice las Sagradas Escrituras que nos cortarán. Nos echarán aparte y nos iremos secando. Que Dios permita que nosotros podamos enamorarnos de su palabra. Que Dios permita que nosotros podamos obedecer su palabra. Que el Señor permita que nosotros cada día nos esforcemos para cumplirla. Para que la sintamos con alegría. Para que ella habite en nosotros. Y no solo habite, sino que se sienta a gusto en nosotros. Si de esa manera lo hacemos, les aseguro, sin duda equivocarme, que daremos los frutos esperados por Dios. Los frutos de la fe, los frutos de la esperanza, los frutos del amor a su palabra. No nos cansaríamos nosotros de buscarle, jamás, porque sabríamos que estaríamos inscritos, anotados en ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque le tememos, porque le reverenciamos y porque nos esforzamos a cumplir su palabra. Si no lo hacemos, ya sabemos cuál es nuestro resultado. Entonces, ¿a qué le invitamos? ¿A qué le invitamos, Rosita? A que nos esforcemos por ser temerosos de Dios y de respetar a Dios y reverenciar su nombre para ser anotados en el libro de la vida. Así es. Y si nosotros lo hacemos, amados hermanos, un día no muy lejano, nos veremos allá en el reino de los cielos. Amén. Amén. Y amén. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.